Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensible Input y en el video de hoy les contaré uno de mis cuentos favoritos de cuando yo era pequeño, ¿ok? El cuento de hoy se llama El rey, el mar y el delfín y tiene un final bastante bueno, diría yo. ¿Ok? Empecemos con el cuento. El príncipe Gumersindo, que es el que está sentado aquí, habitaba un hermoso, hermoso reino y vivía en un hermoso castillo dorado. Todos los que le rodeaban creían que nada le faltaba, pero no era así. El reino estaba lejos de la costa y Gumersindo añoraba mucho el mar, el mar. Tenía días en que reía mucho porque recordaba el mar y días muy tristes porque lo extrañaba. Un día, uno de los duendes del castillo le dijo: si dejaras de soñar, terminaría tu tristeza, pero también mi alegría, contestó Gumersindo. ¿Por qué no viajas y ves al mar? Le preguntó el duende. Gumersindo lo pensó. Lo pensó durante unos días y al fin, una mañana, peinó la crin de su caballo, lo ensilló, lo montó y se perdió detrás de los montes de aquel reino. Pasó el tiempo hasta que un buen día Gumersindo volvió a su palacio y todos creyeron que regresaba para quedarse. Pero él, sonriendo, le dejó los asuntos del reino a su primo Archibaldo, diciéndole: me voy a vivir a las orillas del mar. Cepilló nuevamente la crin de su caballo, lo ensilló, lo montó y se perdió detrás de los montes. Gumersindo pasaba todos los días, sentado en la inmensa playa, contemplando el mar y chapoteando en la orilla con los pies descalzos. Un día notó que la corona le estorbaba, así que se la regaló a una águila. Al atardecer, el atardecer, disfrutaba caminando por la playa, mirando el rojo sol que se ocultaba, sintiendo la brisa que le acariciaba su cabello, recogiendo caracolas y escuchando el sonido de las olas. Así pasaron muchos años. Justo un día antes que Gumersindo empezara a ponerse viejo, llegó un visitante de larga barba, de largas barbas, y surgió de las profundidades del mar. Y lo acompañaban sirenas y peces de todos los tamaños. ¿Qué te trae por aquí?, le pregunta Gumersindo al rey. Me llamo Neptuno y vengo a invitarte a vivir con nosotros dentro del mar, respondió aquel visitante. Acepto, dijo el príncipe Gumersindo, encantado con una idea tan maravillosa para él. Neptuno entonces chasqueó los dedos
y Gumersindo se convirtió en un delfín. Entró al agua y se dio varios chapuzones y aleteó alegremente. Los otros delfines miraban divertidos al príncipe, que se había convertido en delfín. Gumersindo estaba tan contento con ser delfín que empezó a reírse. Oye, los habitantes del mar no acostumbramos a reírnos. Eso es cosa de los hombres, le dijo Neptuno al príncipe Gumersindo. Sorprendido de la audacia del príncipe, pero ya era demasiado tarde. Todos los delfines imitaban a Gumersindo y reían en el momento de alzar su cuerpo sobre las olas. Y esta es la razón por la cual los delfines ríen. Fin. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Los quiero.